El verdadero creyente no practica el pecado. Repitamos todos el tema. Qué fácil, ¿verdad? Primera de Juan 3. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 10. Dice la Biblia: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Poderoso Dios, te doy gracias por la palabra que tú nos envías esta tarde. Señor, reconocemos que tú estás preparando a tu iglesia para que tenga claridad de lo grave que es el cometimiento del pecado. Tenemos que instruir esta iglesia en cuanto al significado de pecar y también en cuanto al significado de practicar el pecado, para no hacer del pecado un hábito que nos lleve a condenación. Ayúdanos, Dios mío. Te ruego que me des entendimiento y claridad de expresión para expresar la intención tuya al traer este mensaje a nuestra iglesia, para que tu nombre, Jesús, sea exaltado y glorificado. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. El verdadero creyente no practica el pecado. Es que, hermanos, estas cosas ahora se están viendo con tanta liviandad en el mundo, a pesar de que en nuestra iglesia hemos enseñado el origen del pecado. Y oigan, hermanos amados, quiero que tengan bien claro que solo el hombre, solo el ser humano puede pecar. Los animales no pueden pecar. Las plantas no pueden pecar. Las estrellas del cielo no pueden pecar. Todas las cosas que Dios creó no pueden pecar. El único que puede pecar es el hombre, porque es el único que ha sido creado a imagen y conforme a la semejanza de Dios. Y Dios nos dejó esa capacidad para poder determinar si hacemos el bien o no lo hacemos. Y amados, cuando Dios creó al hombre, lo hizo sin pecado. Hermanos amados, el pecado no es parte de la creación de Dios, sino que el pecado es resultado de la desobediencia del hombre. Y una orden le dio solamente Dios al hombre y a la mujer en el huerto: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa es la única prohibición. De todos los demás frutos ustedes pueden comer, pero solamente de este. Dios no le puso una trampa al hombre para que cayera. Dios tampoco se la puso difícil. Había suficiente alimento, había suficiente provisión para que el hombre se alimentara. El hombre no comió del fruto del árbol porque tenía hambre, porque no había que comer. Eligió comer porque
fue engañado por su propia codicia, así dice la Escritura. Entonces, al desobedecer el hombre a Dios, entró el pecado a toda la raza humana. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero ¿saben qué? El pecado no se quedó solamente en Adán y Eva, sino que el pecado ha tenido y sigue teniendo un efecto multiplicador. Tan pronto como la humanidad empezó a multiplicarse y a llenar la tierra, la maldad también fue creciendo. Tanto creció que se corrompió la humanidad. Y en Génesis 6:5 dice que la maldad del hombre había llegado hasta hacer que Dios se arrepintiera de haber creado al hombre. Y mandó el castigo, mandó el diluvio. Pero amados, en los tiempos ahora en Cristo reclaman otra reacción divina ante el precio que Cristo pagó en la cruz con su propia sangre para perdonarnos, para redimirnos. Y oigan, amados, la naturaleza pecadora del hombre no está escondida para nada en la Biblia. Claramente dice la carta a los Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, amado hermano, volvemos a lo mismo. Todos somos pecadores. Todos hemos sido pecadores. Todos tenemos pasado. Todos tenemos un presente pecador. Pero aquí viene la diferencia. Dios espera y exige para nosotros que no tengamos un futuro pecador. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque la respuesta divina para el pecado es hoy el perdón. Dios no quiere castigarnos por el pecado. Dios quiere perdonarnos el pecado. Y lo que el Señor reclama para poder perdonarlo es que el hombre se arrepienta, que el hombre reconozca su pecado, que le pida perdón, que le confiese y que ya no peque más. En Juan 8:11, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 11, está el episodio de la mujer adúltera. El Señor Jesús, ya conocemos esa historia. Y el Señor, después de que la mujer fue reprendida y avergonzada por los enemigos, porque siempre hay enemigos que lo atacan a uno, hermanos, dice la Biblia que cuando el Señor vio que todos se fueron, los acusadores, le pregunta a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: oiga bien, ni yo te condeno, vete y no peques más. La expresión no peques más no es del pastor, es del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, oiga bien, ¿cómo se sentirá esta mujer acostumbrada a una vida de pecado? Porque era una mujer que practicaba el pecado del adulterio. Y sin embargo el Señor tajantemente le dice: vete y no peques más. Si el Señor Jesucristo le dijo que no pecara más, es porque el Señor en su justicia capacita a todo cristiano, todo creyente, simplemente para no pecar más. Y ahí está el consentimiento de muchos ahora en las iglesias, que pensamos que podemos servir a dos señores. Pensamos que podemos servir a Cristo y podemos servir al pecado a la vez. Eso no es lo que enseña la Biblia. Hay otro episodio también en el Evangelio de Juan 5:14 en cuanto al paralítico de Betesda. ¿Se acuerda de ese paralítico que esperaban que el ángel viniera de cuando en cuando a mover las aguas? Y el enfermito que llegara primero a tocar las aguas, pues recibía sanidad. Dios en su misericordia quiso otorgar sanidad de esa manera. Esto no me pregunte a mí por qué no pasa hoy. Lo cierto es que si la Biblia dice que pasó en la época del ministerio de Jesús, así era. Pero el mismo paralítico
luego que fue sanado, recibió esta advertencia de parte del Señor. Y le dice en Juan 5:14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, paralítico, bueno, sanado ya de parálisis, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, la instrucción de no pecar, hermanos, no solo es para esta mujer adúltera ni para este paralítico sanado, también es para nosotros. Nosotros, hermanos amados, no tenemos que consentir ningún pecado en nuestra vida. Ninguno. Hermano, cuando el Señor dice no peques más, no está diciendo, mira, peca según las fuerzas que tengas para no pecar. Es tajante y autoritario. El Señor no está dando una sugerencia al pecador para que intente, haga todo lo posible para no pecar. Simplemente se nos está dando la orden desde el cielo ahora, no peques más. Y eso también es para mí y es para cada uno de ustedes. ¿Quiénes aceptan con agrado esa orden, hermanos? ¿Quiénes la aceptan con agrado? Sí, vaya, no voy a pecar más. Porque oigan bien, al pecador, a pesar de que la escritura ya está escrita completa hace 2000 años, al pecador le parece y le sigue pareciendo poco grave el hecho de pecar. Se ve el pecado como algo liviano, se ve el pecado como algo pues que no tiene mayor importancia. Y amados, esa condición de indiferencia a la gravedad del pecado, hermano, es resultado de un engaño, porque alguien nos ha engañado haciéndonos creer que pecar no es tan malo, que no, y hasta hemos establecido categorías de pecados y dice, hermano, si solamente un pecado de condenación es si yo mato a una persona, y aún si la mato por accidente o sin querer queriendo, pues quizás no es tan pecado. Y le ponemos clasificaciones al pecado. Y amados hermanos, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el cristiano, el verdadero cristiano, tiene que luchar con toda su fuerza contra el pecado. Pero ¿sabe qué? La naturaleza caída del hombre le hace estimar en poco la gravedad del pecado. A Adán, en el huerto del Edén, le pareció poco grave su pecado. Sencillamente pecó, se escondió, pero nunca creyó que eso valía la pena como que para sacarlo del huerto. Mire, a David, en el momento que estaba pecando, le pareció cosa liviana su adulterio y homicidio con Betsabé. Y no calculó las consecuencias. No pensó que Dios iba a traer un juicio tan severo a su vida y a la vida de su familia a causa del pecado. A Salomón, mire, creo que dice la Biblia que tuvo 1000 mujeres. Ya con la mujer número 500, creo que él hubiera entendido, quizás esto no es del todo bueno. Pero no, porque siguió, porque le parecía poco grave el pecado. Mire, si usted habla de los reyes de Israel y de Judá, todos fueron pecadores empedernidos y no le pusieron límite al pecado. Pero ¿quiénes somos iguales a todos ellos? Nosotros, hermanos. Nosotros aquí en la iglesia tenemos en poca estima la gravedad del pecado. Estimamos que el pecado no es tan grave. Estimamos que el pecado es algo superable. Y hermanos, si nosotros vemos esa situación así, y aunque suframos las graves consecuencias que el pecado trae, oiga bien, esto es lo central. Esa indiferencia ante la gravedad del pecado es lo que Cristo vino a deshacer. Esa es la obra grande que Cristo vino a deshacer. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Quiero que le quede claro. Es el diablo el que se encarga
de hacernos creer que el pecado no es grave, ¿sí? Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Hermano, yo no me lo estoy inventando, lo dice la Escritura. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y entonces, nos da hoy clara conciencia, hoy que estamos en Cristo, nos da clara conciencia de lo grave que es el pecado, hermano. El pecado no es algo liviano, no es algo ligero, no es pecadito chiquito, mediano o grande. El pecado, amados, es una clara rebelión contra Dios y su ley, sus mandamientos. Hay estatutos, hermanos, que nosotros los conocemos más que bien. Y nosotros simplemente optamos por no sujetarnos a la ley de Dios, que nos reclama total santidad. Pero oiga bien, si nosotros somos verdaderos creyentes, nosotros no vamos a ser practicantes del pecado, de ningún pecado, hermano. Yo ya sabía que se iban a enojar un poquito porque digo estas cosas, ¿verdad? Pero hermanos, no me lo estoy inventando yo. Yo solamente estoy advirtiéndoles la gravedad que significa pecar así y no sentir nada. Bueno, le voy a explicar más de esto ahorita. ¿Qué significa practicar el pecado? Claramente es violar los mandamientos de Dios. Juan 14:5 dijo el Señor Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la pregunta obligada es: ¿amamos a Cristo? Porque, amados, aquí esta carta primera de Juan no deshace totalmente el argumento de pretender estar amando a Dios practicando el pecado y pretender amar a Dios. No son compatibles, son incompatibles totalmente las dos posiciones. O ama a Cristo o practica el pecado. Y cuando se violan los mandamientos, cuando se tiene como hábito el pecado, cualquier pecado. Bueno, le voy a mencionar un pecado, por ejemplo, la mentira. Se miente y no se siente nada. Pecados, no siento nada. Estoy tan acostumbrado a mentir que no siento nada. No me siento mal. No me siento mal por ofender y desobedecer a Dios. Y como no me siento mal, lo sigo haciendo. Soy un practicante del pecado. Y acuérdese que la Biblia dice que el que practica el pecado es el diablo. No puede usted reconocer como hijo de Dios, como verdadero creyente, a aquel que dice haber recibido a Cristo y sigue haciendo lo mismo. O sea, miren, las iglesias están llenas de gente así, que vienen, pero venir a la iglesia no lo vuelve creyente en Jesucristo. Venir a la iglesia significa oír este tipo de mensajes y con la intención de que a usted le amanezca. Quizás el toque de la gracia divina llegue a su vida a través de esta palabra y usted proceda al arrepentimiento. Si arrepentimiento, hermano, simplemente es dejar de hacer el pecado que estoy cometiendo, ¿sí? Y todo pecado tiene un proceso. Todo pecado tiene una secuencia. No hay pecado sí hay pecados que se pueden consumar en un instante, pero la regla es que usted maquina el pecado. Cuando usted maquina una calumnia, por ejemplo, amado, no se la saca de la manga de la camisa. Usted la elabora, la estudia, la prepara y la difunde, la calumnia, para manchar la reputación de alguien. Y es cristiano, pero no siente nada. No le he matado a la persona. Nadie se va a dar cuenta que yo fui. Entonces, démosle. Hermanos, quien esté haciendo eso, en ninguna forma piense que es un hijo de Dios, ¿sí?
porque es capaz de maquinar una maldad y no siente nada. Esa persona es un practicante del pecado. Y si practica ese pecado con toda libertad, igualmente va a practicar otro pecado con toda libertad. ¿Lo podemos considerar nuestro hermano en Cristo a una persona así? Entonces, hermano, ese practicante del pecado está violando todos los mandamientos que usted pueda recordar y no siente nada aquí. No siente vergüenza con Dios por lo que está haciendo. No siente temor de Dios. No siente nada. Es más, no le ve lo malo. Y le pregunta a uno, pues ¿y qué tiene de malo? Pero lo malo es que estamos ofendiendo a Dios con el pecado, ¿sí? Ahora, hay gente que alega esto, ignorancia, yo no sabía. No me daba cuenta de lo que estaba haciendo, que es pecado. Miren, usualmente uno le habla a una persona que está sumergida en la religión tradicional y, hermanos, ellos no sienten nada por la idolatría. Están delante de una imagen, ponen candelas, hacen todas las oraciones que dicen hacer y no se sienten mal. Lejos de eso, creen que eso es agradable a Dios. Porque están muertos, están practicando un pecado abominable delante de Dios y no sienten nada. Pero oiga bien, la Escritura dice en Nahum 1:3, entre otras citas, que Dios no va a tener por inocente al culpable del pecado. En este asunto, amado hermano, nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Si mire, aún nuestras leyes civiles, nuestras leyes humanas, ayer le hice la consulta a uno de nuestros abogados y le pregunté, ¿se puede alegar desconocimiento de la ley? No. Siempre igual, la ley me va a alcanzar y se va a aplicar. Si la ley del hombre se aplica, cuanto más la ley de Dios. Entonces, hermanos, no nos estemos haciendo los que Dios dice, no, Dios mío, fíjate que no sabía que echarme una canita al aire era pecado. No, si mi esposa ni cuenta se dio. ¿Es justificado el pecado? Hermano amado, no nos estemos haciendo, pero hemos llegado a tal límite de tolerancia al pecado en la iglesia que lo promovemos, que lo buscamos, que no huimos de él. Y entonces, hermano, se puede considerar verdadero creyente en Jesucristo alguien que anda buscando cómo consumar un pecado. ¿Se puede? Hermano, no sea tan severo. Mire, si a veces uno tiene sus deslices, sí, hermano. Sí, ya vamos a entrar a ese tema. Pero, hermano, no puede usted vivir promoviendo, buscando un pecado y considerarse hijo de Dios, un creyente en Jesucristo. No se puede. Fíjese que vivir fuera de la comunión con Dios, porque es del diablo, ya no es sostenible para nosotros. Se entiende que si usted es hijo o hija de Dios, usted disfruta la comunión con Dios. ¿Se entiende eso, no? Pero hermano, si usted no tiene comunión con Dios, que es su Padre y mi Padre, se puede considerar hijo de Dios. Yo veo aquí los hijos que vienen con su madre, con sus padres. ¿Dónde está a gusto el hijo? Con su papá, con su mamá. ¿Sí? Aún los grandecitos están a gusto con los papás ahí cerca. Hermano, entonces la necesidad de un hijo de Dios es vivir en comunión ¿con quién? Con Dios. Si a usted no le hace falta Dios, si a usted le es indiferente Dios, hermano, aterrice, usted no es hijo de Dios. ¿Sí? Si usted no busca a Dios, si usted no se alimenta de la palabra de Dios, hermano, o sea, es cosa de un poquito de sentido común y de inteligencia. Aquel que no necesita a Dios es porque no es hijo de Dios. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, usa estas palabras, miren. Capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, así dice el apóstol. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?
¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? Belial es el diablo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Miren, en esto tiene usted que tener entendimiento, amados, suficiente. Oiga bien, si Cristo me ha dado su Espíritu Santo para que este cuerpo sea su templo, entonces, hermanos, si Cristo habita aquí, ¿puedo consentir yo una vida de pecado? Si verdaderamente Cristo está aquí en mi corazón, el pecado ya no puedo consentirlo ni siquiera cerca de mi vida. Entienda, hermano amado, que aquel que es hijo de Dios, lejos de buscar el pecado, lo que busca es alejarse del pecado, huir del pecado de cualquier forma que se presente, porque tentaciones hay de todo color, olor y sabor. Y usted, si realmente tiene el Espíritu Santo aquí, hermano, usted va a rechazar esa oportunidad pecaminosa, aunque su carne se esté muriendo de deseos de consumar el pecado. El Espíritu Santo en nosotros le va a decir, no lo hagas. Y usted va a sentir que la fuerza del dominio del Espíritu sobre las obras de la carne. Eso dice la Biblia, hermano, hermana. No me mire con esos ojos. Porque fíjese que cuando me miran con esos ojos, que a veces siente uno que hasta cuchillos le tiran. Pero no, hermano, si esto, ¿qué es lo que realmente quiero para usted? Mire, puede temblar dentro de 10 segundos, se cae esto, nos aplasta a todos. ¿Cuántos vamos al cielo? Los practicantes del pecado van al cielo, hermano. No, se quedan aquí. Entonces, oiga bien, ¿significa todo esto que les he dicho que el verdadero creyente no peca? Hermano, ¿de qué estamos hechos? Somos de carne. Si mientras seamos de carne y estemos vivos, vamos a ser sujetos de pecado. Y entonces el Señor, sabiendo eso, nos deja en su palabra esta preciosa declaración. Primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué significa esto? El verdadero creyente sí puede pecar. O sea, todos podemos pecar. Yo puedo pecar. Pero ¿sabe qué pasa con el pecado hoy? Si realmente estamos vivos en Cristo, si realmente somos creyentes en Jesucristo, el pecado que antes disfrutábamos, porque hay pecados que se han disfrutado grandemente, ahora ya no tienen atractivo, ya no tienen, digamos, sí atractivo, porque el pecado siempre atrae, pero ya no se puede disfrutar. El pecado perdió delicia. El pecado, como el Espíritu Santo en nosotros, aquí vive, el Espíritu Santo está redarguyéndonos de pecado y nos muestra su descontento, su malestar, porque nosotros estamos obedeciendo a la ley del pecado. Nosotros, amado hermano, ya no disfrutamos el pecado. Y espero que, no mire, y no estoy hablando solamente del pecado sexual, porque el pecado sexual es una de las cosas más difíciles de experimentar de sagrado, por eso. Pero tan poderoso es el Espíritu Santo que nos puede de verdad llenar de tal manera que el pecado sexual, aunque es poderosamente atractivo, también nos va a mostrar en esa debilidad que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y se puede vencer. Pero hermano, para vencer ese pecado hay que estar muy lleno de Dios.
Hay que realmente querer obedecerle a Dios. Y el pecado, hermano, ya no es algo agradable. De hecho, puede atraer, se puede consumar, pero una vez consumado el pecado, un verdadero hijo de Dios se siente trágicamente mal, se siente avergonzado delante de Dios y puede pasar mucho tiempo en restaurarse espiritualmente por el dolor que le provoca al verdadero hijo de Dios haber desobedecido a aquel que lo salvó. ¿Le pasa a usted eso, hermano? Cuando peca, ¿se siente mal? ¿Le duele? ¿Se avergüenza delante de Dios? Que sí se dio cuenta de su pecado desde el momento que usted lo estaba maquinando. Pero si usted no se siente mal, entonces no es hijo de Dios. Simplemente eso, ¿sí? Yo no puedo decir, oiga bien, soy hijo de Dios. No, Señor, aleluya, te amo, bendito sea el Señor. Y cuando llego a mi casa, después del culto, agarro mi control remoto y ya como a las 10 de la noche los hipotes se durmieron, mi señora se hace la dormida, entonces, y empiezo a ver pornografía. Y vino a la iglesia y tomó Santa Cena y le salieron su par de lágrimas aquí, delante de todos. Y usted llega a ver eso y usted ve ese material tan sucio y usted, en vez de apagarlo, porque ahí se le traba a todos el control remoto, no sé por qué. No, me dice, como se trabó el control remoto, lo sigo viendo. Hermano, y usted no siente nada. Nada. Entonces, es hijo de Dios. ¿Ah? Póngale. Pero no es lo único malo que usted puede ver. Puede ir a ver películas de esas diabólicas, sangrientas, de Dráculas y todo, y se cae chivo, estas películas y todo, y busca ahí como compañía, porque de verdad que dan miedo, y usted disfruta eso, y un hijo de Dios puede disfrutar eso. Le voy a poner otro ejemplo más. El chambre. Los hijos de Dios siguen siendo chambrosos después de la conversión. Pregunta, ¿sí? Porque, hermanos, la lengua parece que no se convierte. La lengua sigue, pero bien acelerada. Hay dos cosas que no se convierten, la lengua y la cartera. Y amado, dicen que son hijos de Dios. Entonces, hermano, ¿en qué estamos? ¿Estamos en vida o estamos en muerte? Porque es trágico estar muerto creyendo estar vivo, ¿o no? Entonces, el verdadero creyente, hermanos, vive la batalla entre la carne y el espíritu. Romanos 8:9, lo que vimos allá en clase. Eso, hermanos, es ley para el verdadero creyente. El creyente, oiga bien, el verdadero creyente es claro en entender esto. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, simplemente no es de Él. Entonces, amados, ¿qué estamos haciendo esto? ¿Qué queremos decir con esto? La batalla contra el pecado es una batalla a muerte. O gana el pecado o gana Cristo. Pero no podemos, en esto no hay empate, hermano. Nosotros, Pablo dice más adelante, nosotros somos más que vencedores. ¿Más que vencedores sobre qué? Porque esto se ha aplicado muy mal, hermano. Pensamos que nosotros somos más que vencedores. Cuando tenemos una prueba difícil, ay, Señor, mira la batalla contra esta enfermedad. Mira, la batalla contra cualquier enfermedad no es nada comparado con la batalla contra el pecado. Si el peor enemigo lo tenemos aquí, hermano, este enemigo que está aquí, que es carne, está peleando por satisfacer sus apetitos sensuales. Y el Espíritu Santo, que también mora aquí, está luchando para que no se satisfagan esos deseos. En Gálatas 5, 24, dice que
los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Conocía usted ese versículo? Entonces, el verdadero creyente, hermano, ¿cómo tiene la carnita? Crucificada. ¿Y la cruz para qué es, hermano? ¿Para entretenernos ahí clavados o para matar la carne? La cruz es un instrumento de muerte. Nadie que es crucificado sobrevive, porque la cruz está diseñada para matar. Y entonces, hermano, si usted es de Cristo, ¿cómo tiene que tener su carne? Crucificada, dispuesta a muerte. Y esa batalla, si no la vive, porque oiga bien, hermano, el verdadero creyente vive batallas crueles contra el pecado, porque la carne pelea duro. La carne, hermano, siempre quiere satisfacer todos sus deseos. A la carne le gusta echarse su mentira. A la carne le gusta. ¿Qué otra cosa le gusta a la carne? Miren, la carne es pícara, ¿sí? Y con eso le digo bastante. Miren, dígale al que tiene la par, mi carne es pícara. Somos así, hermanos. ¿Y por qué no vamos a negar lo que somos? Sí. Entonces, la carne, mire, esa picardía a la carne solo se le quita matándola. No la consienta, no le dé, le voy a dar un poquito de gusto. Mire, si usted dice, le voy a dar un poquito de gusto a la carne se da todo el gusto. Porque ese poquito de gusto solo fue la puerta para la total entrega al pecado. Y el verdadero creyente sentencia su carne a muerte, como Cristo lo hizo. ¿No lo hizo Cristo? Hermanos, el verdadero creyente tiene que entender, el verdadero creyente entiende que las leyes de Dios, estas son totalmente autoritativas sobre nuestra vida. El verdadero creyente no quiere negociar con Dios la obediencia, sencillamente la cumple. Y hermanos amados, hay cosas que a todos nos gustaría hacer. Hay cosas, seamos honestos, nos gustaría hacer alguna cosa que a Dios no le guste. Hermanos, sí nos gustaría hacer cosas que a Dios no le gustan, porque tenemos una naturaleza carnal pecadora. Entonces, Dios en su gran amor nos da por la palabra los recursos que necesitamos para obedecerle, para no hacer las cosas que tanto quisiéramos hacer si no fueran pecado. Vaya, se lo voy a presentar así. Si no fuera pecado, hermano, ¿lo haría? Si no fuera pecado, ¿lo haría? ¿Ah? Hermano, si no fuera pecado, entonces, y Dios le dice, no, dale, hermano, creo que el mundo se hace un caos, porque ahorita la palabra nos pone los frenos. Pero, oiga bien, si esto realmente, si le da un poquito de libertad a la carne, hermano, la carne enloquece cuando se le da vía libre para pecar. Por eso es que Dios la tiene amarrada, la tiene atada, la tiene muerta. Fíjese que al pueblo de Israel, allá en el desierto, se le dieron los 10 mandamientos. Se le dieron los 10 mandamientos y en medio, los 10 mandamientos, si usted recuerda, se le dieron a Israel, a Moisés, en el monte Sinaí, en medio de grandes relámpagos, retumbos, sonidos de bocina, y el monte humeaba. ¿Se acuerda que dice eso la Biblia? Y entonces, cuando Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos, en Éxodo 20, 18, viene la secuencia. ¿Qué siguió después de la entrega de los mandamientos? Y dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis. Oiga bien lo que dijo Moisés al pueblo, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? Para que no pequéis. Mire,
El deseo de Dios al darnos su ley, al darnos su palabra, al darnos a Cristo, al darnos ahora a su Espíritu Santo, es uno solo. No pequemos, no pequemos, porque la vida eterna la va a alcanzar aquel que ha peleado la buena batalla contra el pecado, hermanos. El pecado no nos va a permitir entrar al cielo. No aceptamos como válidas ninguna doctrina y prácticas de ninguna iglesia que se diga cristiana que consienta el pecado como una norma, algo normal, y que le esté alentando al asistente a esas congregaciones que se va a ir al cielo. Hermano, si el Señor Jesucristo dijo que el camino para la salvación era angosto, es angosto el camino, porque en ese camino angosto no cabe el pecado, hermano. No cabe, no es posible. ¿Sí? No piense usted que va a ir por el camino angosto con una matata de pecados en la espalda. No es así, hermano. Hay que despojarse de todo peso y del pecado, dice la carta a los Hebreos. Entonces, ¿cuándo el creyente, el verdadero creyente, deja de pecar, hermano? Mire, a medida que el creyente crece espiritualmente, o sea, va madurando, va teniendo, la madurez significa tener cada vez más fuerza contra el poder del pecado. Y me encanta, mire, yo le animo, yo siento que ese tiempo de predicación es tan corto porque hay tanto que enseñar. La carta a los Romanos es prácticamente el almanaque que el cristiano debe de conocer, pero mire, desmenuzadamente, para conocer las reglas de la carne y del pecado. En Romanos 15 habla la escritura de esta manera. Romanos 15:1. Leamos ese versículo. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Así comienza. Mire, todo esto puede reclamar un estudio largo, pero la Biblia hace distinción entre los fuertes espiritualmente y los débiles espiritualmente, los fuertes en la fe y los débiles en la fe. Claro, fuertes ¿para qué, hermanos? Fuertes para resistir la fuerza del pecado. Hermanos, hay tentaciones que si usted no está firme, la correntada se lo lleva. Porque hay tentaciones, hermanos, si usted realmente no, por usted mismo, no tiene las fuerzas, necesita fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque, hermanos, hay tentaciones que de verdad no sabe uno, solo por la gracia de Dios no escapó usted, porque clamó, gimió, lloró delante de Dios. Cuando una tentación, cuando la carne es vencida por la gracia de Dios, la carne llora, hermano. La carne llora. ¿Por qué? Porque le duele a la carne no haber hecho lo que la carne quería. Y ahí es donde el verdadero creyente, cuando la carne es vencida y llora, sí, se puede llorar con los ojos, lágrimas amargas, pero el espíritu está regocijado. ¿Por qué? La gracia de Dios triunfó sobre la fuerza del poder del pecado. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Ahora, y ya si nos vamos a lo que es la primera carta de Juan, el creyente deja de pecar simplemente cuando nace de nuevo. Mire, esta doctrina del nuevo nacimiento automático, el día que usted llenó una boleta para recibir a Cristo, es hasta cierto punto un anatema, hermano. Porque el nuevo nacimiento se da, la evidencia de un nuevo nacimiento se da cuando el creyente se declara enemigo del pecado. Hay gente que al convertirse verdaderamente, definitivamente no entiende mucho la Biblia, no entiende totalmente los mensajes que escucha en la iglesia, pero como el Espíritu ya le dio vida, entonces sí entiende que hay cosas que no pueden seguir igual, hay cosas que tienen que cambiar, hay cosas que hay que dejar. El verdadero evangelio, amado, el verdadero evangelio enseña que la Biblia no da espacios para reconocer como creyente a aquel que es esclavo del pecado. El que, lo vamos a leer, Romanos otra vez, Romanos 6,
6. Dice la Escritura. No, 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hermanos, no podemos ser esclavos del pecado y de la justicia de Dios. O somos una cosa o somos la otra. Pero cuando hay nuevo nacimiento, dice que el que verdaderamente, ¿se acuerdan la semana pasada que le dije, aquel que no practica el pecado, el maligno no le toca? ¿Por qué? Pero hermano, ¿por qué la gente dice que fíjese que el diablo me tentó? No, hermano, sencillamente porque es practicante del pecado. Y el que practica el pecado, dice la Biblia que es el diablo. Eso es lo que dice la Escritura. Quizás le parezca a usted muy severa esta declaración, pero es absolutamente bíblica. Es totalmente documentada por la palabra de Dios. Y si usted lee con detenimiento la primera carta de Juan, toda, va a darse cuenta que la santidad no es algo que Dios para negociar con usted o conmigo, sino es algo que Dios exige totalmente de cada quien que se diga verdadero creyente en el Señor. La lucha contra el pecado, hermano, dura toda la vida. El apóstol Pablo habla de sí mismo, oiga bien, un verdadero siervo de Dios. Habla en sus momentos quizás de lucha contra el pecado y dice en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y está hablando de que el cuerpo, la carne, el envase en el que nosotros vivimos, hermano, solo nos incita a pecar y a pecar. Y el pecado, hermano, no puede triunfar ya. El pecado, mire, la carta a los Romanos del capítulo 6, 7, 8, hermano, es una verdadera delicia poder entender todo lo que la Biblia enseña acerca de las luchas contra el pecado y la victoria, porque ahí dice la victoria que Cristo nos dio sobre el pecado y la manera en cómo tenemos nosotros que vencer el pecado. Al final del capítulo 8, Pablo dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, ya para terminar, después de todo lo que le hemos dicho esta tarde, hermano, ¿es usted un verdadero creyente en Jesucristo? ¿Cumple esta norma que hemos dicho? Ok, entonces, primera cosa que tiene que saber, si es creyente verdadero o no. Hermano, no ser verdadero creyente, pero estar en la iglesia, lo prepara, tal vez usted llega a esa condición de anhelo de santidad. ¿Practica el pecado, hermano? Hay un pecado recurrente en su vida que mañana, tarde y noche lo está cometiendo. Y viene hasta el domingo acá y le pide, Señor, perdóname por esto que he hecho esta semana. Otra vez lo hice. Y empieza, todas las veces viene a pedir perdón por el mismo pecado y ya no pide perdón porque llegó a creer que eso no es pecado. Usted no es creyente. Hermano, ¿le molesta el pecado que está cometiendo? Y no le voy a señalar ninguno, hermano. Pero le molesta, se siente realmente mal por estar siendo practicante del pecado. Le duele, hermano amado, ofender a Dios con su pecado. ¿Le importa pues realmente lo que Dios piense acerca de su pecado? ¿Está consciente, hermano, de lo grave que es pecar? Y por último le pregunto, ¿tiene clara conciencia de que tiene que abandonar el pecado, hermano? Si usted no puede responder satisfactoriamente delante de Dios estas preguntas, tenga claro, usted no es hijo de Dios. Usted no es creyente en Jesucristo. Usted viene a oír la palabra, pero todavía no puedo garantizar su salvación. Porque, amado, quiero que entienda que Dios en su misericordia muchas veces, muchísimas veces, a aquel que Él quiere salvar, le permite, antes de llamarlo a su presencia, experimentar tal vez una enfermedad penosa, larga, para que
ahí el Señor lo visita y le da entendimiento de que si quiere partir y llegar a su presencia, tiene que estar a cuentas con Dios. Porque Dios lo que quiere es perdonar el pecado. Pero hay gente que solo pide perdón por el pecado hasta que se está muriendo. Y muchos ni en esas condiciones piden perdón. Entonces, amado, la Biblia dice que el que practica el pecado es el diablo. Y eso que nos quede claro a todos. No podemos nosotros pasar odiando a una persona y pretender ser creyentes en Jesucristo. No podemos nosotros pasar sin perdonar al que nos ha ofendido y pasan años y yo no lo perdono o no la perdono. Quien hace eso no es creyente en Jesucristo. No puedo pasar yo en un pecado de adulterio recurrente y digo, no hombre, no lo dejo. Ese no es creyente en Jesucristo. Porque el verdadero creyente en Jesucristo reconoce y entiende que ningún pecado nos vamos a consentir ya. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros no va a consentir uno, ni pequeño, ni mediano, ni grande. O ni grande, ni mediano, ni pequeño. Hermanos, y sobre todo, revisémonos. ¿Amamos a Dios? ¿Amamos a Dios? Si no lo amamos, hermano, no ha habido nuevo nacimiento. Es que estas son leyes de Dios, no son mis leyes. El verdadero creyente no practica el pecado. Y cuando comete un pecado, se siente mal con Dios, primeramente. Y ese malestar con Dios lo lleva, lo impulsa a acercarse confiadamente al trono de la gracia para recibir el primer socorro divino, que es, me acerco a Dios para pedirle perdón, hombre. No me acerco a Dios para pedirle que me pague una cuenta, para que me dé una sanidad por una enfermedad. Me acerco confiadamente al trono de la gracia para recibir gracia para el oportuno socorro. Y el primer socorro que todos necesitamos es que Dios nos perdone nuestros pecados. Y hermanos, si nosotros entendemos lo grave que es el pecado, también vamos a entender lo grandioso que es el perdón de Dios para nuestros pecados. Para eso nos dio a Cristo. Si el pecado no fuera grave, no hubiera sido necesario la grandeza del Salvador que tenemos contra el pecado, que es a nuestro amado Señor Jesucristo. Hermano, ¿entendió el mensaje? ¿Lo entendió? ¿Lo quiere practicar? Miren, no se lo digo, hermano, para asustarlo, pero mi deseo como pastor es que usted sepa que el mismo evangelio dijo que en la iglesia hay trigo y hay cizaña, ¿sí? Y yo creo que todos quisiéramos ser trigo, pero la Biblia dice que hay cizaña y que no se puede arrancar la cizaña sin que se vaya el trigo, ¿sí? Entonces, hermano amado, es hora de que nosotros verdaderamente anhelemos una salvación verdadera, pero de acuerdo a lo que dice la Escritura. No voy a engañar yo a la iglesia que pastoreo. Yo no le voy a decir, hermano, porque usted viene a la iglesia, ya está en el cielo. El cielo no es aquí, hermano. Pero con todo amor trataré, como Dios me lo permita, de ayudarle a encontrar esa puerta angosta y a transitar por el camino angosto, que es el único que lo va a llevar a la vida eterna. Si tiene a bien orar conmigo para que estos anhelos sean alcanzados, buen Dios y Padre bueno.